En tu lugar vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias porque es tu gracia y tu misericordia la que nos tiene esta mañana reunidos para escuchar tu palabra. Pido, Padre, que nos permitas estar atentos con nuestros oídos físicos, pero también con nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra, para que sea esa semilla que caiga en nuestro corazón y dé su fruto. Ayúdanos a salir de este lugar diferentes, transformados, no solamente con conocimiento, sino principalmente con una convicción de ser cada vez más como tú, de adorarte y darte gloria porque tú eres digno. Te doy gracias por la vida de esos tus hijos e hijas, y te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mi vida, que sea tu palabra fiel y sin adulterarse, la que sea predicada esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a hablar esta mañana de la fe genuina. Y pareciera una redundancia decir que necesitamos fe genuina, bastaría con decir fe, pero lamentablemente hoy en día hay en el mundo tantas voces tratando de explicar lo que es la fe, que a veces lejos de realmente hablar de lo que es la fe, se dice todo lo contrario. Y yo sé que todos nosotros venimos de un contexto espiritual distinto, hubo un tiempo donde nosotros no caminábamos con el Señor, y practicando religiones, creencias, credos, o incluso participando en asociaciones o grupos, casi todas las personas que buscan ayudar a la gente le hablan acerca de la fe, ¿no? Incluso yo conozco grupos donde dicen, no importa en lo que creas, pero cree en algo, ¿no? Aunque sea, cree en ti. O te dicen, piensa en Dios, en el Dios que tú quieras, en el Dios que tú creas, pero piensa en Dios porque ese Dios te va a hablar. O sea, como que no importa lo que tú vayas a creer, ¿no? O sea, es como irrelevante el chiste que tú tengas algo que creer y eso es bueno. Y no, la verdad no es así. Y una persona que tiene una limitada comprensión de un tema, cuando lo explica, aún es más limitado en su explicación. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que saben algo y les cuesta trabajo explicarlo? ¿No? ¿Cuántos son papás acá? Que te toca hacer la tarea con tus hijos, ¿no? Y tú ves que es algo tan fácil y no entiendes cómo él no lo comprende, pero tampoco te das cuenta que no tienes la habilidad de hacerlo entender, ¿no? Porque tú se lo explicas y te mira con cara de no está entendiendo nada, ¿no? Y te dice sí para que ya no le digas más nada, pero cuando le dices ahora hazlo, pone cara de ¿no? Y a veces así somos cuando hablamos de Dios. Empezamos a explicar un montón de cosas que a veces ni entendemos y malinterpretamos y mal explicamos a las personas que nos escuchan. Y yo pensaba en algo que sucedió, ¿no? Hoy en día con las redes sociales, todo el mundo puede saber hacer cualquier cosa. De hecho, hay una cosa en internet que se llama YouTube. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguna vez han entrado ahí? Yo sé que hay gente que pasa muchas horas ahí, pero cualquier cosa que tú quieras saber, ¿la puedes encontrar dónde? En YouTube. Hay tutoriales para todo. O sea, antes cuando uno no sabía hacer un trabajo, tenía que buscar a alguien que lo supiera hacer y que te enseñara, o investigar, ir a la biblioteca. Hoy en día pones YouTube, tutorial de no sé qué, y hay como 500 videos de gente enseñándote a hacer algo. Imagínate que tú quisieras hacer un pastel de 3 leches, ¿no? ¿Cuántos aquí son buenos cocineros? ¿Cuántos aquí no son buenos cocineros? Pero somos buenos comedores, ¿no? ¿Y tú sabes a qué sabe un pastel de 3 leches, sí o no? Y supongamos que tú te quieres lucir con tu familia y dices, yo voy a aprender a hacer pasteles de 3 leches, es más, voy a poner mi negocio de pasteles de 3 leches. Pero como no tienes idea de cómo hacer un pastel de 3 leches, buscas un tutorial en YouTube y lo empiezas a ver, pero te das cuenta que el tutorial dura 47 minutos. Y tú, como buen ser humano impaciente, dices, ay, esto sí lo sé hacer, lo voy a adelantar tantito. Ah, esto también. Y nomás dejas los pedacitos que te llaman la atención. Entonces, según tú al final tienes clara la receta y cómo hacerlo, dices, pues manos a la obra. Y empiezas a hacer tu pastel y termina tu pastel, pero aquello es todo menos un pastel de 3 leches. Medio que tiene cara de pastel, tal vez sepa a pan, pero no es un pastel de 3 leches. Porque tú decidiste saltarte un montón de cosas y hacerlo a tu manera.
Y entonces dices, híjole, me quedó un poco seco. Ya sé, le voy a vaciar 1 litro de leche. ¡Listo! Tengo un pastel de 3 leches. Y dices, como ya soy un gran maestro pastelero de pasteles de 3 leches, voy a enseñar a la gente cómo hacerlo. Porque yo lo hice en 20 minutos. El tutorial duraba 47. Voy a grabar mi propio tutorial para hacer un pastel de 3 leches en 20 minutos. Y grabas tu tutorial y lo subes a YouTube. ¿Qué pasaría con otra persona como tú que quiere conocer cómo hacer un pastel de 3 leches, que va a YouTube y ve el video que dura 47 minutos de una persona que realmente sabe hacer un pastel de 3 leches y ve tu video de 20 minutos que estás inventando cómo hacer un pastel de 3 leches? Esa persona tendría 2 opciones, una correcta y una incorrecta. Pero él, ¿cómo va a saber cuál de las 2 opciones está bien si está como tú que no sabe hacer un pastel de 3 leches? Él tiene un gran riesgo, ¿no? Casi un volado. ¿Va a poder hacer un buen pastel de 3 leches o va a terminar haciendo un intento de pastel de 3 leches como tú? Y aunque esto parece algo burdo, así pasa con la fe. Hay un montón de gente que está tratando de hablar de la fe. Y cuando tú quieres conocer qué es tener fe, cuando tú quieres saber qué implica la fe, y buscas en internet, hay como 800 videos de qué es tener fe. Y entonces no tienes 50 y 50. Tienes como una entre 800 para escuchar verdaderamente qué es la fe. Para verdaderamente poder entender de qué se trata el tema de la fe. Y cuando empiezas a escuchar una versión y otra versión y otra versión, terminas tan confundido que ya no sabes cuál es la de veras. Y entonces te inventas tu propia versión de lo que la fe significa. Por eso es tan importante hablar de qué es la fe verdadera. ¿Dónde es la única fuente confiable y absoluta que saben realmente de qué se trata la fe y no se van a equivocar? En la Biblia. Muy bien. Por eso les pedimos a todos que traigan su Biblia. Lo que vamos a repasar el día de hoy no es lo que a mí se me ocurrió, no es lo que salió de mi ronco pecho, es lo que dice la Biblia. Y yo te voy a pedir que abras tu Biblia en la carta a los Hebreos. Todos conocen esta cita, vamos a abrirla en Hebreos 11. Yo sé que quizá te la sabes de memoria. Es la última carta, la primera carta que está después de las cartas paulinas, Hebreos, y vamos a leer Hebreos capítulo 11, y vamos a leer el verso 1, ¿sí? Cuando estés en Hebreos 11, 1, levantas tu mano para que yo sepa que puedo comenzar a leer. Ok. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? De la fe. Vamos a ver qué dice Hebreos 11.1 de la fe. Hebreos 11.1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí o no dice así? Y todos decimos, amén. Entonces, la fe es una certeza y es una convicción, que implica algo que esperas, pero también implica algo que no ves. Pero es aquí donde empieza la tropicalización de las cosas. Es aquí donde todo se empieza a descomponer, porque muchos leyendo solamente esa parte, haciendo una exégesis o una interpretación de lo que dice, haciendo la hermenéutica solamente de ese versículo, empiezan a sacar un montón de teorías. Hoy en día hay 2 no fes o 2 falsas creencias acerca de la fe que predominan la cultura. Una de ellas es la confesión positiva. ¿Alguien ha escuchado acerca de la confesión positiva? Y otra es el pensamiento positivo. Son primas hermanas, la confesión positiva y el pensamiento positivo. Y te voy a explicar qué significan estas 2 creencias para que veas por qué no son la verdadera fe. Y después, a la luz de la Biblia, te voy a explicar qué es la verdadera fe. Vamos a entender Hebreos 11.1 leyendo Hebreos 12.1. Pero ahorita eso lo vamos a dejar como último paso. Número 1, la confesión positiva. Los cristianos que creemos en la Biblia, les hago una pregunta. ¿Hace cuántos años acabó de escribir la Biblia? Acuérdate, Jesucristo murió en el año 30. Los apóstoles por ahí murieron del año 100. ¿Hace cuántos años se acabó de escribir la Biblia? 2000 menos 100. 1900, muy bien. Aproximadamente hace 1900 años se acabó de escribir la Biblia. ¿Cuántos años?
1900. Entonces, sabemos que la Biblia no ha cambiado. En 1900 años que tiene, que se terminó de escribir, no ha cambiado la Biblia. Sigue diciendo lo mismo que decía hace tiempo. Pregunta, ¿nosotros somos los primeros que la estudiamos? ¿Somos los mejores que la hemos estudiado? No. ¿Somos los únicos que la hemos estudiado? No. Ese es un principio de hermenéutica, saber que no somos los primeros, los únicos, ni los mejores que se han acercado a la Biblia. Entonces, en 1900 años de historia, ¿tú crees que hayan surgido por lo menos 1 o 2 personas que hayan hecho una buena interpretación de la Biblia? Por supuesto. Hagamos una línea del tiempo, del año 100 al año 2019. En ese lapso de tiempo, ¿en qué etapa crees que se hayan situado los mejores intérpretes de la Biblia? Entre más cercanos al año 100 están. ¿Por qué? Porque estaban más cerca del conocimiento fresco. Nosotros, yo no te podría decir, mira, el apóstol Pablo se veía así y hablaba de esta manera, porque yo no lo vi, ¿no? Pero a lo largo de la historia, después de los apóstoles, vinieron lo que se conoce como los padres de la iglesia. Ellos, por supuesto, que tenían excelentes interpretaciones bíblicas, porque ¿sabes quiénes eran los padres de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Todos los hombres que fueron levantados en las diferentes iglesias para seguir guiando a la iglesia son los padres de la iglesia, y después los siguientes fueron sus sucesores. De hecho, la iglesia atravesó una época de persecución donde se crea o se afirma la apología, que es donde empezaron a defender la doctrina y a decir, no, la Biblia significa esto y vamos a cuidarla de cualquier mala interpretación que se le quiera hacer. Pero un problema del cristianismo moderno es que cree que son los primeros, los únicos y los mejores en interpretar la Biblia. Y se avientan puntadas como esta: es la nueva revelación de Dios. No puede existir algo similar a una nueva revelación cuando la Biblia acabó de escribirse hace 1900 años. Porque ¿qué estaría diciendo yo? Que el apóstol Pedro no se la sabía tanto como me la sé yo. Y eso es una locura. Yo no he vivido ni la mitad de lo que el apóstol Pedro vivió por Jesucristo. No hay personas hoy en día que sean más ungidas que los hombres de la Biblia. No lo hay. Hay un hombre que fue llamado el hombre más grande sobre la faz de la tierra y que no habrá otro como él. ¿Y él es? Bueno, sin contar a Jesucristo, obviamente. Jesús dijo de un hombre que no había otro como él. Juan el Bautista. Muy bien, qué bueno que leen su Biblia. Cuando Juan el Bautista está preso y manda a preguntar, ¿eres tú el que hemos de seguir o esperamos a otro? Él les dijo, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña soplada por el viento? No, vieron un profeta. Y le dice, yo les digo que entre los hijos de mujer no se ha levantado otro como este, porque la ley y los profetas son hasta Juan. Entonces, ¿quién de ustedes es mayor que Juan el Bautista? ¿Quién de ustedes es mayor que los apóstoles? Entonces, nuestras interpretaciones tendrían que estar apegadas a lo que dice la Biblia y corroboradas con la interpretación bíblica histórica que la iglesia cristiana le ha dado a la Biblia. Y la confesión positiva surgió en 1988. Hacia finales de los 80s, principios de los 90s, surge la confesión positiva. En esta época de la historia, tiene auge algo que se conoce como el movimiento de la nueva era, que son conocimientos metafísicos, cuestiones de tener fe en la propia fe. Lo que te decía hace un rato, no importa en lo que creas, si tú crees en algo, si tú deseas algo con demasiada fuerza, lo vas a recibir. Y empezó a pedirle al universo y pensar que el universo obra en favor tuyo. Y todas esas expresiones que hoy en día son tan comunes, surgieron hace apenas 20, 30 años. Es algo realmente nuevo, el tema de la confesión positiva. ¿Y qué es lo que argumenta la confesión positiva? Que lo que tú digas será lo que suceda en tu vida, que tú atraes lo bueno o atraes lo malo. Entonces, si yo digo, como que me va a dar gripa, la gripa me escucha y viene corriendo a mí porque yo llamé la gripa. Pero si digo, aunque esté así todo mocoso, ¿no? Y digo, no, yo no tengo gripa, la gripa dice, caray, me equivoqué de cuerpo, este no tiene gripa, y se va a ir la gripa. Nos da risa porque expuesto así suena risible. Pero esa es la lógica que hay detrás de la confesión positiva. Pensar que porque yo digo bien o yo digo mal,
las cosas sucederán. Y hay quienes embarran este conocimiento con unos 2 versículos diciendo, no, pero la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca del hombre. Por supuesto, pero nunca se refiere a que tú repitas algo bueno para que te pase algo bueno. Esto lo dice Dios en el Antiguo Testamento cuando les está entregando la ley. Por supuesto, y les da la instrucción, enséñale estas cosas a los hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, ¿cuál es el poder de vida que hay en mi boca? Hablar la palabra de Dios. Si yo no hablo la palabra de Dios, si yo hablo cualquier otra cosa, yo estoy hablando muerte sobre las personas. Es el poder del bien y del mal que hay en mi boca. No que si yo digo, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a acabar siendo rico. Y hay gente que dice, a ver, Oscar, no. A mí una vez me pasó que sí, yo dije, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Y me fue bien. Ok, una vez te pasó. ¿Y todas las demás veces? No, pues sigo esperando. ¿No? Entonces, ¿es algo que funciona? No. Una vez puede ser casualidad. De hecho, si tú piensas en un reloj de manecillas sin pila, ¿alguna vez al día da bien la hora? Sí, ¿cuántas veces? 2. Un reloj de manecillas sin pila, supongamos que se quedó sin pila a las 12 en punto. A las 12 de la noche dirá lo correcto y al mediodía dirá lo correcto. Aunque todo el resto del día esté loco ese reloj, 2 veces al día parecerá tener razón. Y eso es lo que sucede con este tipo de posturas o este tipo de pensamientos que nos hacen creer que como algo llega a suceder o a parecer tener efecto alguna vez, lo dan por cierto, lo dan por hecho. Pero yo los invito a todos ustedes a que hagan la prueba. Empiecen a decir, esta semana me van a regalar un carro, esta semana me van a regalar un carro, y dentro de 8 días quiero ver todos los carros nuevos estacionados allá afuera. Y si no pasas y me das la razón. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos poder creativo en nuestra boca. Hay un solo ser que tiene el poder de crear a partir de la nada. Es un concepto que se llama ex nihilo. Realmente esa palabra ex nihilo significa a raíz de la nada. ¿Quién es el único que puede crear a raíz de la nada? Dios. Tú y yo no podemos crear a raíz de la nada. Tú y yo podemos transformar lo creado. Tú y yo podemos trabajar y ahorrar para comprarnos un carro, pero no crear un carro con nuestras propias palabras. Pero la confesión positiva lo que hace es darle el peso a las palabras en lugar de a la confianza puesta en Dios. Dicen, si tú tienes fe, entonces decláralo. Ponle nombre a tu día. Entonces yo me levanto y hoy es domingo, domingo de victoria, domingo de bendición. Y este es el 2019 que le vamos a llamar el año de la requete conquista. Porque ya tenemos 3 conquistas anteriores, entonces necesitamos una conquista más. Y empezamos a hacer cosas que son risibles, pero que en nuestro deseo, en nuestra intención de tener algo mejor, de estar esperando una bendición, ponemos en práctica sin razonarlas. El apóstol Pablo lleva el evangelio a toda Asia Menor y llega a una ciudad llamada Berea. Era una ciudad pequeña comparada con las cosmopolitas ciudades griegas, pero los hermanos en Berea, cuando Pablo llegaba a hablarles algo de la Biblia, ellos tomaban su Biblia, se sentaban y revisaban lo que Pablo les estaba enseñando para ver si era así o no. Y Pablo dijo que los hermanos en Berea eran más que nobles. Había más sensatez en los hermanos de Berea, porque no estaban creyéndole a Pablo solo por ser Pablo, estaban creyéndole a Pablo si lo que decía realmente estaba escrito en la Biblia y si realmente era como lo exponía. Pero a veces nosotros en el cristianismo moderno anhelamos tanto cambios, anhelamos tanto un milagro, que creemos cualquier cosa que nos digan sin detenernos a ver si eso que nos están diciendo tiene sustento o no en la Biblia. Yo te voy a dar un tip. Tú vas a ver si hay sustento o no en la Biblia, si por lo menos ha sucedido una vez en la Biblia y hay una instrucción de hacerlo. Por ejemplo, díganme un ejemplo de una persona a la que le fue dicho, repite y repite y repite hasta que te sea dado. No. Nunca hay esa instrucción. ¿Cuál es la instrucción que Jesús nos da cuando queremos algo? Pide y se os dará. Busca y encontrarás. Llama y abrirás. Haciendo una relación a la oración. ¿La confesión positiva es oración? No. De hecho, la confesión positiva lo que hace es anular a la oración. Porque ¿para qué me pongo a orar si basta con declarar
basta con decretar. Y donde quiera escuchamos esas palabras, hasta en las novelas, en las películas. Yo tenía un jefe hace algunos años que siempre que teníamos un problema, él sabía que yo soy cristiano, incluso lo invité un par de veces, fue a un evento y cada que teníamos un problema, él me decía, tú pídele a Dios y yo lo voy a decretar, ¿no? O sea, no te preocupes, nos va a ir bien, ya lo decreté. O sea, no, pues sí, ¿no? Que bueno, ya lo decretaste, pues ya me voy para mi casa, ¿no? Solito se arregla. La gente tiene muy metida esa idea y cuando tú hablas de fe, la gente piensa en eso, que es creer por creer. Eso es una fe vacía, porque estás poniendo confianza en tus palabras, porque estás poniendo confianza en lo que tú puedes hacer. Y tú eres incapaz de salvarte a ti mismo, tú eres incapaz de bendecirte a ti mismo. Pensar que basta porque tú y yo repitamos algo es algo absurdo, es algo que no tiene sentido. Jesús nunca dio una instrucción a repetir y no hay una sola instrucción de que alguien esté repitiendo. Y alguien me decía el otro día cuando yo le explicaba esto, me decía, momento, yo tengo un ejemplo en la Biblia en donde alguien empezó a confesar y empezaron a pasar cosas. El valle de los huesos secos. ¿Cuántos han escuchado la historia del valle de los huesos secos? ¿Cómo no estaba el profeta? Y Dios le dijo, háblale a esos huesos y di que haya carne, y di que haya tendones, y di que haya piel, y di que haya espíritu. Y esa nación se levantó. Le digo, sí, pero te estás olvidando del primer versículo donde dice, tuve una visión. Es bien diferente, tuve una visión a sucedió en realidad. ¿Qué es tener una visión? Mirar en el imaginario algo. No es que literalmente los huesos empezaron a vibrar y le salió carne. ¿Y dónde están todas esas personas? ¿Quién fue ese pueblo? No sucedió. Era una visión porque le estaba mostrando la condición espiritual de Israel. Y cuando él fue a predicarles, entonces fueron vivificados con la palabra de Dios. Pero cuando no leemos completa la historia, nos aventamos a pensar de que sí, ahí están, ¿cómo no? Hasta carnita le salió y luego vino espíritu, todo porque lo decía él. Sí, pero fue una visión, no fue algo que estaba sucediendo de manera física. No hay un solo elemento en toda la Biblia que nos lleve a pensar que basta con que yo repita algo para que ese algo suceda. Y hay ministerios que son conocidos como ministerios del Evangelio de la Prosperidad, donde todos te hablan de victoria, dinero, riquezas, y dicen, sí funciona, mira al pastor cómo vive. Si le echas lógica, cuenta cuántas personas, piensa lo que les está pidiendo. ¿Tú crees que no va a tener lo que tiene? Ni siquiera necesita decirlo. Tú lo estás haciendo real. Pero cuando dicen, tú puedes vivir como yo, pues sí necesitarías tú tener también un ejército de personas que esté ofrendando, que te esté dando dinero, para que tú puedas tener lo que él tiene. Las cosas no funcionan de la manera que no dice la Biblia. La única manera que las cosas funcionan y sean reales es a través de la Biblia. Entonces, esta cosa de confesar y decir es una fe falsa, es una confianza en un acto humano y no la certeza y la convicción de lo que se espera, que más adelante les voy a platicar qué es lo que esperamos, qué es lo que no vemos. La otra es el pensamiento positivo. Esta se parece mucho, pero en esta no hablas, en esta piensas. ¿Te está yendo mal? No pienses en lo malo, solo piensa en lo bueno. Y ahí hay media verdad, ¿sale? Es cierto que cuando me está yendo mal, no tengo que enfocarme en lo malo, sino buscar qué está haciendo Dios bueno a través de esa circunstancia. Pero el pensamiento positivo dice que todo lo que yo piense, lo voy a tener. Y entonces hablan de la visualización. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Entonces, visualízalo. Si lo puedes ver, lo puedes tener, ¿no? Yo me he visto musculoso y todavía no pasa, aunque no lo creas. Yo sé que me veo fuertecito, no estoy tan fuertecito. Yo he visto un montón de cosas imaginándome, estaría bien padre, sí, no hombre, sí, aquello. Y no porque lo pueda imaginar, quiere decir que necesariamente va a suceder. Porque hay gente que imagina cosas terribles. Levante su mano, ¿cuántos de ustedes pecan? ¿Y a poco ese pecado no lo imaginaste? Entonces, ¿es de Dios? Porque lo visualizaste. No, por supuesto que no. El pensamiento positivo dice que lo que yo crea que me va a suceder es lo que me va a suceder.
No, no es lo que yo crea, no es lo que a mí se me ocurra. No voy a hacer lo que yo quiera hacer. Porque si tú ves las películas dicen, tú puedes ser lo que quieras hacer. ¿Sí o no dicen eso las películas? Eso se le llama pensamiento positivo. Levante su mano, ¿quién de ustedes cree que puede ser lo que quiera hacer? Qué bueno que sabes que no puede ser lo que quiera hacer. Porque yo quería ser futbolista y se me lastimó la rodilla. No puede ser lo que quiera hacer porque no estamos hechos para todo y cambiamos de gusto a cada rato. Acuérdate cuando eras chiquito. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Unos pilotos, policías, bomberos, ¿no? Un montón de cosas. Y eso pon tú a los 6 años. ¿Y a los 15 años seguías queriendo hacer lo mismo? Pregunta, ¿quieres seguir teniendo los mismos sueños que hace 10 años? Cambiamos tanto de pensar que te imaginas que nos convirtiéramos en todo lo que quisiéramos convertirnos. Nuestra vida fuera un caos. Y entonces, si el control de todo lo que me pasa está en mi mente y en mi boca, ¿para qué quiero a Dios? ¿Qué papel jugaría Dios en todo esto si basta con que yo hable o basta con que yo piense? ¿Para qué sirve Dios en una realidad así? Está de más. Si yo tengo el poder de ser Dios mismo, ¿para qué ocupo otro Dios que va a poner limitantes? Díganme un solo ejemplo en la Biblia de alguien que pensó, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, y que cuando le iba mal decía, esto es castigo de Dios. ¿Se acuerdan del buen Job? ¿Cómo dice Dios que era Job? ¿Era el varón qué? Más justo sobre la tierra. ¿Y qué le pasó al más justo sobre la tierra? Lo perdió todo, hasta sus hijos. Y su buena esposa, esa esposa sabia que él tenía, ¿qué consejo le dio? Reniega de Dios y muérete. Así bien sabia ella, ¿no? Viejo, tomar un consejo. Imagínate, la que tenía que ser su compañera le da ese consejo, pero es que yo creo que estaba en pecado, Job. De hecho, uno de sus amigos le empieza a decir, es que, pues, ¿quién sabe qué andas haciendo, Job? Y empezaron primero a quererlo consolar y luego acabaron condenándolo. Así actúa el pensamiento positivo, que creen que si te está yendo mal es porque en algo andas, ¿eh? No, estás pecando. ¿Cuántos de ustedes les ha ido mal y sabes que no es necesariamente porque estás pecando? A veces el pecador es el otro, ¿no? Pero a ti te va mal. ¿Y qué porque pienses, no me está pasando esto, no me está pasando esto? ¿Te va a dejar de pasar? No. Las pruebas, ¿quién no las manda? No dice la Biblia, y Dios no permitirá que sean probados más allá. Entonces, ¿quién permite las pruebas y quién manda las pruebas? Dios. Y no dice la Biblia, cuando sean pasados por diferentes pruebas, siéntanse sumamente dichosos o bienaventurados. Pero nuestro pensamiento positivo nos hace creer, ay no, es que Dios se olvidó de mí, por eso me va tan mal. Y entonces nuestra fe no es una fe bien enfocada, sino una fe circunstancial, donde vamos a confiar en circunstancias o en cosas aleatorias que pueden o no llevarnos a un buen resultado. Esas dos corrientes están permeadas en todo lo que ves. Incluso gente que se dice cristiana, que sale en videos en YouTube y hablando cosas bien bonitas y bien motivacionales, que por ningún lado te hablan de la Biblia ni de Cristo, pero que dicen al final, gloria a Dios, dicen, ay, qué tremendo cristiano, yo quiero ser como él, míralo tan pro, sale en la tele, sale en videos, es guapo y carismático, y todos lo aplauden, pero no está hablando de Dios. Entonces, mis amados, ¿qué es la fe? ¿Qué significa? Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acompáñame en tu Biblia, te decía Hebreos 12:2. Ya estamos en Hebreos 12:2, nada más había que darle la vuelta a la página. Ahí dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando lo oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis amados, la fe es algo
tan sencillo de explicar y tan difícil de practicar, pero la Biblia lo deja clarísimo. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que están esperando todos los cristianos? El regreso de Jesucristo. ¿A quién no podemos ver, mis amados? A Dios, porque nuestro Dios es espíritu, por eso nadie lo ha visto. Entonces la fe es tener una certeza en Dios y una esperanza absoluta en la voluntad de Dios. Por eso Hebreos 12:2 nos dice: pongan los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Qué significa esa frase, pongan los ojos? En el griego significa aprendan de. ¿Quieres tener fe? Aprende de Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Porque la fe es la esperanza y la certeza en Dios. ¿Por qué Jesucristo es el autor de la fe? Porque es al que esperamos. ¿Y por qué es el consumador? Porque es el que tiene la respuesta para todo. No son mis palabras, no son mis pensamientos, no son rituales, no es traer el billete de la suerte, ponerme los calzones de la suerte, no es salir a tal hora. Es confiar y esperar en Jesucristo. Y nos dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué? Sufrió la cruz. A ver. Al que tenía más fe, al autor y al consumador de la fe lo llevó a sufrir. Es todo lo contrario a lo que nos han enseñado acerca de la fe. Hasta cantamos la canción, ¿no? El granito de mostaza, y nos ponemos contentos y nos va a ir re bien. Sí, pero la fe tiene un precio. Jesucristo, autor y consumador de la fe, sufrió la cruz. Ahí dice: disfrutó la cruz, gozó la cruz. ¡Qué buena cruz! Sufrió la cruz. ¿Por qué sufrió la cruz Jesucristo? Para hacer la voluntad de Dios y estar sentado a la diestra del Padre. Porque en Jesucristo se cumplía un pacto, mis amados. La fe es confiar y esperar plenamente en Jesús, no en los deseos banales de mi corazón. Jesús lo dijo también de otra manera: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. Cuando tú dices tener fe, es porque estás plenamente cierto de que lo que sucede en tu vida lo ha mandado Dios y que lo aceptas con gozo, aunque en medio de eso te toque sufrir. Aunque estás teniendo un momento de tribulación y eso te duele y eso te afecta y física o emocionalmente estás abatido, tu fe te ayuda a saber que estás transitando por el camino correcto. Las falsas fes nos hacen gallinas corredoras que buscan escapar de los problemas, que se sienten castigados cuando las cosas no salen mal. La verdadera fe entiende que todo obra para bien y que en medio de ese dolor y en medio de ese sufrimiento, Cristo camina de la mano conmigo. Tu matrimonio está mal, agárrate de Jesucristo. Tus hijos están mal, agárrate de Jesucristo. Tu economía está mal, agárrate de Jesucristo. Tu salud está mal, agárrate de Jesucristo. Porque aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. Esa es la fe, mis amados. Saber que no estoy en el camino equivocado. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo estoy en el camino de Jesucristo, no importa cuán oscuro parezca, estoy en el camino correcto. Y no importa cuánto esté sufriendo, tengo la vida eterna. Él no me deja. Estoy haciendo lo correcto, aunque sea difícil. Esa es la verdadera fe. Buscar hacer la voluntad de Dios. No aferrarme a que mis caprichos y mis deseos sean cumplidos como y cuando yo quiero. Porque la Biblia dice: ¿qué hemos de pedir? No sabemos pedir como nos conviene. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú y yo no sabemos pedir lo que conviene. Pero ¿quién sí nos guía a pedir como conviene? El Espíritu
de Dios. Y el parte del fruto del Espíritu Santo es la fe. Tenemos que ser personas de fe genuina, no de soluciones mágicas, no de huir de los problemas, no de avergonzarnos cuando somos atribulados. Tenemos que tener una verdadera fe que en las buenas y en las malas permanezcamos fieles a Dios. Si tú has leído la Nueva Versión Internacional, la parte donde está hablando del fruto del Espíritu, en Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, fidelidad. Traduce la palabra fe como fidelidad. ¿Por qué fe y fidelidad son traducidas como si fueran sinónimos? Porque realmente lo son. Tú no puedes tener fe a quien no le eres fiel. Si tú verdaderamente vas a tener una fe genuina, le vas a ser fiel a Dios y no vas a renegar cuando te va mal. Y no vas a renegar cuando estás pasando por un momento difícil. Al contrario, entiendes que esa circunstancia difícil en la cual Dios te ha puesto es la situación que tú necesitas para ver su gloria, para ver su poder. El pueblo de Israel, cuando iba a ser libertado, antes de ser libertado, la cosa se le puso más fea, ¿sí o no? Y Faraón endurecía su corazón y los oprimía más. Y entre más los oprimía, más Dios los multiplicaba y los bendecía. Estuvieron sin salida, pegados de un lado al mar, del otro lado al ejército, y Dios abrió el mar. Deja de querer huir de los problemas y de las circunstancias. Vuélvete un hombre o una mujer de fe que cree, que confía en Jesús, que hace lo correcto y atraviesa ese lugar haciendo lo correcto, teniendo la certeza y la convicción en lo que esperas y en lo que no ves, que es Jesucristo. Eso, mis amados, esa es la verdadera fe, la plena, absoluta dependencia de Dios y de su voluntad. ¿Cuántos de aquí entonces quieren tener fe? Confíen en Dios y dejen de quejarse de lo que les está pasando. Cierra tus ojos, vamos a terminar este tiempo orando. Amado Dios, yo te doy gracias porque tú eres fiel y porque tú eres justo con nosotros. Perdónanos porque a veces nos extraviamos en el camino y en lugar de practicar una fe genuina, una fe valiente, de confiar y esperar en ti y en tu verdad, buscamos salidas fáciles, porque quisiéramos que todo fuera como por obra de magia. Que bastara con que yo creyera o dijera algo para que las cosas pasaran. Pero Señor, no es lo que nosotros queremos o deseamos lo que es importante. Es lo que tú quieres, lo que es realmente importante. Cristo, enséñanos a ser como tú. A tener el gozo de hacer tu voluntad, para estar dispuestos a sufrir lo que tengamos que sufrir. Tú sufriste la cruz, porque el gozo que estaba puesto delante de ti era hacer la voluntad del Padre. Enséñanos a pasar nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestros dolores, con esa certeza, con esa convicción de que hemos de hacer lo correcto, de que no vamos a huir ni vamos a buscar salidas fáciles, que vamos a confiar en ti y vamos a enfrentar esas circunstancias y saldremos de ellas, porque eres tú el que nos da la victoria. Porque nuestra confianza está puesta en ti y no en nuestras obras. Ayuda a nuestra fe, Señor. Yo te ruego por estos tus hijos e hijas, Señor, que los levantes, que los fortalezcas, que aquellos que están pasando un momento de amargura, de dolor, de tristeza, aquellos que están pasando por diversas pruebas en la familia, en la economía, en la salud, en lo legal, en lo laboral, que no se agobien, que no tengan miedo, que no busquen salidas fáciles, que se agarren fuertemente de tu mano, que pongan sus ojos en ti, oh Jesús, que eres el autor y el consumador de la fe. Que aprendan a esperar en ti y a confiar en ti, porque tú no dejarás tirado al justo,
porque tú eres nuestro pronto socorro, porque eres fiel, porque eres bueno, porque nos amas. Que cada persona que viene con un corazón cargado, quebrantado, con una mente afanada y preocupada, pueda hallar descanso en tu presencia, pueda hallar la verdad y la seguridad tomados de tu mano. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén.